buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que nos esté viendo en este Versus, que va a estar muy interesante lo que vamos a platicar, porque les doy la bienvenida antes a todas ustedes, a Meme Yamel, a Adriana Buentello, a Dani Barragán y a Lina Duarte, que están una vez más aquí con nosotras en este espacio de Versus. Voy a estar en la conducción de este programa, Perla Velázquez. Déjenos sus comentarios acá abajo y también qué es lo que piensa de ya el gabinete, la parte del gabinete que se anunció, los 6 secretarios, 3 secretarios, 3 secretarias, que son la primera parte que va a conformar el gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Esta semana también se van a presentar a otros integrantes de este gabinete, pero nos va a llevar también a un análisis, porque creo que hay un perfil muy polémico que ha desatado varias críticas, que es Marcelo Ebrard, y que además también se está viendo la manera en que va a conducir al país los siguientes 6 años Claudia Sheinbaum, que es con un perfil académico y científico, que es algo que ella tiene muy en mente. Así que hay mucho para hablar, mucho para debatir en este Versus de este martes 25 de junio, así que quédese con nosotras y bienvenidas todas ustedes y bienvenidos también ustedes. Pues vamos a arrancar con el Versus de este martes y déjenos su me gusta en esta transmisión, suscríbanse a Estudio B, ya estamos a nada de ser 100,000 personas conectadas aquí en este grupo de Estudio B, entonces 2 millones casi también en Sin Embargo al Aire. Súmense cada vez más a los canales que tenemos y también a los canales de cada una de las participantes. Pues vamos a arrancar con Meme Yamel, ya que alzó las manos y estás muy contenta, porque al inicio de este programa les decía que pues hay varios perfiles polémicos, o uno en específico, que está desatando las críticas de muchas personas al momento de ser presentado como el secretario de Economía. Estamos hablando de Marcelo Ebrard, pero también a este perfil lo acompañan otras personas, Juan Ramón de la Fuente, que va a estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También vemos a una Alicia Bárcena, que va a estar en la Secretaría de Medio Ambiente. Vemos a más perfiles que se están sumando en torno a un grupo que se considera va a ser muy académico, muy científico, pero también con mucha trayectoria profesional. Vamos a hablar primero sobre Marcelo Ebrard, Meme. ¿Qué piensas también de esta integración que hace y que sea la primera persona que presenta oficialmente Claudia Sheinbaum y que vaya a ocupar el cargo como secretario de Economía? Primero hay que partir recordando que los acuerdos que hicieron en Morena antes de iniciar toda la contienda interna, porque justo el que Marcelo esté ahí es por eso. No hay que buscarle mayor significado ni de sí, si no, tal vez. Obviamente ya en las declaraciones de Marcelo podemos ahondar mucho más, pero el que Marcelo Ebrard esté en el gabinete forma parte de los acuerdos que hicieron en Morena previos a la elección interna. Esos acuerdos eran que aquellos que no ganaran la encuesta se quedarían con la coordinación de las cámaras, diputados y senadores, o integrarían el gabinete. Así de sencillo es esto. Particularmente ya hemos visto que hay 2 perfiles que serán los que integrarán las coordinaciones de las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ese es Adán Augusto en la Cámara de Senadores y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Aunque el Ricardo Monreal, que es el que queda en penúltimo lugar y se lo disputó con Manuel Velasco, dependiendo la encuesta, o quedaba por un punto arriba Manuel o por un punto abajo Manuel Velasco, se quedan en el último lugar de la encuesta. Y ahorita ahí está como esta laguna de porque no lo recuerdo honestamente, si para absolutamente todos los que participaron en la contienda interna habría algún espacio o si solamente era para el que quedara en segundo lugar o en tercer lugar. Esa es la laguna que tengo, pero al final, desde el inicio sabíamos que aquellos que no ganaran la encuesta tendrían un lugar asegurado. Ahora, a Marcelo le pudieron haber dado cualquier cargo. Le pudieron haber dado Secretaría de Gobernación, le pudieron haber dado Secretaría de Relaciones Exteriores, e incluso muchos queríamos o apostábamos a que lo mandaran como embajador de México en Estados Unidos, ¿no? Por el cargo que había desempeñado.
pero la decisión es meterlo en la Secretaría de Economía. Y aquí también, obviamente, ninguna de nosotros estuvimos en las reuniones que habrían tenido Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero sabemos que Marcelo está intentando construir su proyecto rumbo a 6 años, entonces estar en el extranjero tampoco era como su mejor oportunidad. Repartir Secretaría de Relaciones Exteriores, pues tienes a Juan Ramón de la Fuente, creo que es un muy buen perfil para la Secretaría de Relaciones Exteriores, y quedaban otros cargos. El de Economía es uno que también está relacionado con la política exterior de alguna manera. Particularmente desde la Secretaría de Economía, Marcelo tendría también que participar en la revisión del TEMEC, que es algo en lo que él ya también había participado desde la transición del gobierno del presidente López Obrador hasta ya la integración como parte de Secretaría de Relaciones Exteriores, y que a lo largo de su trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores le tocó lidiar con 2 gobiernos de Estados Unidos, el de Donald Trump y estas constantes amenazas por el tema de los aranceles, y con el tema de Joe Biden. Entonces, creo que la razón de que Marcelo esté ahí es justamente esa. Ahora, las lecturas que se le han estado dando mucho, fuera de los hechos y las realidades por las que Marcelo está en este cargo, es que sí se sometió a la señora, ¿no? Que dijo que no lo iba a hacer, y sí se sometió a la señora. Y más que someterse, yo veo un Marcelo que pues se tardó en entender, después de esta ola de berrinches, después de su pésimo manejo de la derrota, se tardó en regresar como al centro del proyecto del que no milita, sino que Marcelo empezó a militar en Morena antes de que empezara la contienda interna, pero del que ahora se suma. No sé, honestamente, si lo hace viendo hacia futuro, aprendiendo de los errores que cometió en este proceso interno, o pensando que hacia futuro podría tener mayor punch para llegar a la presidencia, que estamos todavía muy lejos de ese proceso. Pero el que le hayan dado también la palabra a Marcelo es para mí, al menos para mí, forma parte como de esta operación cicatriz, como la culminación de operación cicatriz de lo que fue las rencillas entre Marcelo y la doctora Claudia Sheinbaum, que incluso apenas sacaban una nota que alguien del equipo de Marcelo estaba creando noticias falsas y guerra sucia en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, etcétera. Creo que fue vamos a calmarnos todos, ¿no? Vamos a calmarnos todos tranquilos, todos relajados. Aquí está Marcelo Ebrard. Él le otorga como cierta calma a ciertos empresarios a nivel internacional, un círculo con el que Marcelo pues se siente muy cómodo, al menos con la parte más conservadora del tema. Entonces le otorga una cierta calma y una cierta tranquilidad. Y también creo que es importante la dupla Marcelo-Juan Ramón de la Fuente en los cargos en los que están, no solamente por el TEMEC, sino por la posible llegada de Donald Trump, ¿no? La posible llegada de Donald Trump, donde tendríamos a el presidente de Estados Unidos, regresando otra vez, muy polémico, muy visceral, muy iracundo, de mucha declaración, pero más estratégico a la manera de operar, más empresarial, con quien ya tuvieron una relación ambos. Entonces es como una manera de ir flanqueando, ¿no? El camino de ir calmando las aguas rumbo a la inminente, aparente llegada de Donald Trump. Aún así, a grandes rasgos, solo para cerrar esta idea, creo que lo más polémico ya ni siquiera ha sido el cargo de Marcelo Ebrard, sino que en los comentarios dicen los globalistas que llegan con Claudia Sheinbaum, de la Agenda 2030, o sea, vienen como, leo muchos comentarios relacionados a esto, porque tiene muchos perfiles muy capacitados, pero que para algunos el pensar que como vienen de la rama internacional o como han tenido cargos a nivel internacional, entonces como que vienen con esas ideas de vamos a implementar en México lo que ha hecho el mundo, cuando yo no lo veo así. Yo creo que son personas muy capacitadas en el ramo en el que estás, ¿no? Verdegué, perdón, pero creo que para mí uno de los personajes más capacitados para llevar la Secretaría de Agricultura, sobre todo por el tema del maíz transgénico. Alicia Bárcenas, actual secretaria de Relaciones Exteriores, ella se convierte ahora en la secretaria de Medio Ambiente y es su área de experiencia. Creo que estamos hablando de un gabinete con experiencia que sí lo ha reflejado a nivel internacional, pero al final viene flanqueando este grupo bastante fuerte, ¿no? Y quien entra a este grupo, Adri, es Juan Ramón de la Fuente, que lo vemos que había estado ya muy de cerca también en el equipo de transición, es el responsable incluso de esta transición con Claudia Sheinbaum, estuvo con los foros que se
realizaron en torno a planear un programa para un proyecto de nación para el gobierno que va a iniciar Claudia Sheinbaum. ¿Cómo también desde tu punto de vista este movimiento que toma Claudia Sheinbaum para decir sí va a haber gente internacional y que tiene trayectoria de este tipo nos puede ayudar para seguir con este trabajo que vamos a realizar? Porque además lo coloca en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues creo que todos estos nombramientos que se dieron el jueves pasado tienen un perfil académico, técnico muy interesante. Creo que está mandando ya la señal Sheinbaum de que ese es su sello, incluso personajes y de muy alto nivel, pero además no sé si se dieron cuenta que los perfiles van muy orientados, porque ya veremos también los polémicos. En este grupo, la única, que creo que podría ser polémica, ni siquiera creo que es Marcelo Ebrard, sino Ernestina Godoy, pero en el caso de estos perfiles, tienen una mira o una agenda, o está vinculada a una agenda medioambiental. Y si juntamos, estos perfiles en toda la dinámica que tiene que ver con, por ejemplo, la protección, ¿no? La defensa de nuestro territorio, la protección del campo, la provisión del uso de maíz transgénico, lo del glifosato, que finalmente no se ha prohibido todavía en nuestro país, todo tiene que ver con estos perfiles, con esta agenda, y que me parece interesante que lo ponga o lo esté ponderando Claudia Sheinbaum en este momento, ¿no? En este momento, pues, geopolítico que va a ser muy complicado. Además, creo que vale también la pena mencionar que Ebrard ha tenido una buena relación, además de que tiene buenas conexiones en Estados Unidos y que tuvo un desempeño muy eficaz en el caso de las vacunas. Va a venir un periodo que probablemente sea mucho más complejo y más radical con Donald Trump. Y Marcelo Ebrard creo que ha manejado o pudo manejar, incluso tenía relaciones de amistad con familiares incluso de Donald Trump. Me parece que esa puede ser una manera también de operar, ¿no? Además, recordemos que Donald Trump es un personaje sumamente misógino. No porque una mujer no pueda desempeñar ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo hemos visto con Alicia Bárcena, ni tampoco en el caso de economía, sino que en un mundo como en el que estamos viviendo, donde está avanzando la ultraderecha y regresando un personaje como Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, me parece que estos dos personajes, tanto Juan Ramón de la Fuente como Marcelo Ebrard, pueden ser también una especie de escudo. Creo que Sheinbaum está tomando unas decisiones muy interesantes, sobre todo por estos perfiles académicos. En el caso, por ejemplo, de Verdeguer, creo que los mensajes que han mandado también son claros respecto al uso del maíz transgénico, que ha sido muy crítico incluso del actual secretario de Agricultura. Así que creo que estos primeros perfiles dibujan una agenda medioambiental e incluso elevar a nivel de Secretaría CONACYT fue muy aplaudido incluso por perfiles de la oposición. Yo veo allí que hay una especie de reconciliación, de recordar que en este sexenio nadie dice que no haya corrupción en todos los sectores, pero sí hubo una persecución incluso, ¿no? Se amenazó con meter a algunos académicos, se los amenazó con meterlos a la cárcel. Creo que se extrapoló ese nivel de conversación en algún momento y se rompió un diálogo que era necesario, ¿no? Con el sector académico y con el sector científico. Además, en momentos en los que era súper importante, ¿no? Avanzar científica y tecnológicamente con el tema, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? La capacidad de hacer vacunas, que pues no la logramos tener a tiempo. Fue un sector abandonado también durante muchas décadas, que se les daba evidentemente a un grupo, ¿no? Solamente de estos de la élite, pues se les daba solamente recursos o becas a ciertos sectores. Creo que hay con este nombramiento, en el caso de Rosaura Ruiz, creo que hay una reconciliación con este grupo de académicos, con el sector académico, con el sector científico, y además para ponderar también, ¿no? Este desarrollo tecnológico y científico, la educación también,
Creo que esa es una muy buena señal, ¿no? Y pues veremos qué es lo que sucede justamente en esta agenda, que no surja conflictos y las presiones que nos puedan dar pues otro Víctor Toledo, que fue muy lamentable su salida. Por lo pronto, estos primeros 6 nombramientos me parece que son pues muy importantes en esta agenda medioambiental. Dani, hay un mensaje que se dio y que ya creo que todo el mundo ha reconocido y lo hemos platicado al menos en estas primeras intervenciones de Meme y Adri, que es ese mensaje hacia lo internacional, hacia decirles hay fortaleza, va a haber un buen equipo. Pero vemos rostros que pensamos que también una parte del equipo iba a ser joven, que se presentara. ¿Qué piensas también de este mensaje que se manda con la experiencia? Porque ese es uno de los mensajes que envía Claudia Sheinbaum al momento de presentar en esta primera tanda, porque van a venir más y a lo mejor ahí vienen los nuevos rostros, en donde vamos a ver la experiencia que estará dirigiendo a los primeros años del gobierno. Sí, sin duda el hecho de que no tengamos el gabinete completo no nos permite decir que no se incluyeron a jóvenes, entonces al menos concentrándonos en esta en este primer paquete de funcionarios, les pones a 3 que son mensaje internacional, que son Juan Ramón, que ya estaba en la ONU, Marcelo, que ustedes, Adri y Meme, ya exploraron la trayectoria, y Alicia Bárcena, que es nada más y nada menos que la canciller. Entonces, la mitad del equipo que presentaste es un mensaje para el exterior, que es como la continuación de lo que Claudia Sheinbaum ha estado haciendo estas primeras semanas, de mandar mensajes hacia afuera y decir, a ver, tranquilos, no está pasando nada malo, y esto es lo que viene, y viene algo seguro. Entonces ahí les van estas 3 personas que ya conocen para que no se me estresen de más, lo cual creo que aunque pues para muchos quizá lo ideal no sería concentrarnos o darle prioridad al asunto del mercado, de la bolsa, pues aunque nos guste, pues aunque no nos guste, es algo necesario y algo a lo que se le tiene que poner atención. Del otro lado tienes lo que yo considero es el sello de Claudia, que no es solamente la primera mujer presidenta, sino es la primera mujer científica en la presidencia. Habíamos tenido economistas, abogados, ahorita tenemos un politólogo, pero no habíamos tenido una científica de carrera, ¿no? Entonces creo que por eso se asoma Verdegué, que me emociona mucho, la verdad ahí sí tengo que ser muy honesta, el hecho de que se hable de la revisión de las concesiones de agua, que es un gran pendiente, que es una desgracia que se haya dejado de lado. Digo, también ahí se tiene que ser sumamente cuidadoso, ¿no? De no se van a quitar concesiones porque ahí otra vez todo el mundo pegaría de gritos. Pero el hecho de decir, se tienen que revisar, o sea, abre la esperanza para todo el país, porque estamos ante un saqueo severo y ante un panorama de sequía grave, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que no se tiene que quedar solamente en dichos del primer anuncio, sino que debe ser una agenda prioritaria, y que de verdad se me hace una muy buena noticia y una muy buena señal que desde el día 1 se esté hablando de revisar esas concesiones. Entonces, Verdegué y Rosaura Ruiz te hablan de ese tipo de funcionarios, ¿no? Que son, a ver, aquí está su currículum, aquí está su trayectoria, cada uno ha hecho trabajo académico de investigación. El hecho de que ya se decida que lo de CONACYT no tiene por qué tener continuidad porque lo que se hizo fue insuficiente, también se me hace muy buena señal. O sea, no podemos negar que en el CONACYT, así como en otros fondos de apoyo a creadores como el FONCA, varios, había vividores. Y en el CONACYT era exactamente lo mismo, no era la excepción, ¿no? O sea, de verdad tenemos mucha gente que no se está dedicando a la investigación, pero que estaba cobrando muy bien, ¿no? Gozando de los privilegios. Fue una agenda que se abordó al inicio con esta batalla de los fideicomisos. Si se concretó o no, ahí valdrá la pena hacer la revisión más a fondo, pero creo que se quedó solamente en eso, ¿no? Cuando CONACYT, si nos metemos a evaluar de lo que se hizo de desarrollo y de investigación científica, ahí es como de, bueno, ahí parece que sí nos queda de ver la administración de Álvarez Bulla. Entonces el hecho de que Claudia Sheinbaum diga, no, ya es más ese CONACYT, que fue de Salinas, que fue de Zedillo, que fue de todos ellos, incluso el CONACYT de López Obrador, hasta ahí queda y nos vamos mejor con otra cosa. Entonces es ese sello de no solamente ser mujer presidenta, sino ser mujer
científica, ¿no? Entonces, es una muy buena señal. Lo que estamos viendo también es que la gente está teniendo una participación muy activa. La semana pasada lo hablábamos de que la gente está en una trinchera exigiendo una reforma al Poder Judicial y al Plan C, diciendo yo ya voté, yo ya cumplí, cumplan ustedes a mí. Y lo menciono porque siento que también hay una reacción similar tras el nombramiento de Marcelo, ¿no? Que es el que más polémica ha generado, y no es de gratis. También el propio Marcelo creo que es el primero que lo tiene que entender, que fue muy errático en el último periodo, que sí, habrá sido muy buen funcionario, que habrá hecho las cosas bien. Yo en Café y Noticias decía, es un funcionario que resuelve, y un funcionario que resuelve es, o sea, un funcionario que vale mucho, pero parte de todo ese trabajo se echa a perder cuando en el último periodo pues amenazó con romper, amenazó incluso con crear y la crea un grupo dentro de Morena cuando eso está prohibido, y en los estatutos lo prohíben con antecedente de las tribus del PRD, ¿no? O sea, de que está prohibido crear grupos, y él crea el Camino de México, y toda una serie de movimientos, lo digo, erráticos. Él no me va a someter a esa señora que lo deja como más que como un político de altura internacionalista, como un misógino más, ¿no? Entonces, creo que ahí llega con esa maleta que tiene que cargar y que tiene que aceptar, ¿no? O sea, de nada sirve que seas un político que resuelve si no primero le demuestras a la gente que eso que ocurrió fue un desliz, porque ahorita no lo están bajando de traidor, e incluso le están cobrando a Claudia Sheinbaum de que por qué le garantiza espacios a ese tipo de personas. Entonces, tiene esa tarea de garantizar que va a tener esa reconciliación con la gente. Y además, Alina, hay una parte también que se muestra en esta ocasión, que es la capacidad que tiene Claudia Sheinbaum para integrar equipos, y se está viendo en este primer equipo que está mostrando para dar la visión internacional, ¿no? Entonces, hay una visión internacional que también deja ver cuál va a ser la agenda que se va a comenzar a trabajar. Y me recordó, por ejemplo, mucho al tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de una integración con América Latina, de comenzar a trabajar. Hay una labor muy interesante que le da a Alicia Bárcena, quien ella ya ha empezado a trabajar con integraciones en América Latina en temas fundamentales como lo son el medio ambiente. Este también va a ser un eje con el cual va a empezar a trabajar Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu percepción de esta integración y de este quizás acierto de poner a Alicia Bárcena en esta secretaría para trabajar dos temas importantes, que es el medio ambiente y además también en conjunto con países como de América Latina? Bueno, el tema internacional a mí me emociona mucho, porque si en algo yo he celebrado bastante esta administración, pues ha sido el giro de 180 grados que ha dado la política exterior. Incluso con el tema de Palestina, que yo he cuestionado bastante la postura, al final México se ha sumado en la Corte Penal Internacional, en diversos espacios, también a condenar y a dar pruebas en contra del genocidio de Israel. Y ahora lo que estamos viendo es una Alicia Bárcena que yo la verdad es que ni siquiera la tenía mapeada, no pensé que la fuera a dejar, y si acaso le iba a dejar en a lo mejor alguna subsecretaría para América Latina o algunos de los temas que ya estaba ella llevando. Recordemos, ella viene de la CEPAL, ella en realidad su currículum es bastante amplio, pero ella llevó, por ejemplo, los proyectos de México, cuando estaba en la CEPAL, de México, Centroamérica, ¿no? Que en realidad pues eran esos proyectos para disminuir de raíz los efectos pues del despojo y demás que conllevan a los flujos migratorios. Entonces, ese trabajo a mí me parece maravilloso que ha venido haciendo Alicia Bárcena. Yo desconocía absolutamente que tenía formación de bióloga, que había estado al frente de espacios de medio ambiente. Es una mujer que la verdad yo ya admiraba, y más cuando le dijeron comunista para negarle que estuviera al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Dije, esa es de las mías. Sí, yo soy team Alicia Bárcena, y me alegra mucho verla al frente de ese espacio, y también como enterarme de ese perfil que yo desconocía porque sabía que estaba como en otros espacios, y que ahora
ahora va a estar en medio ambiente. A mí me parece que aún incluso también ya al frente de esta parte de la CEPAL, en donde no solo es saber si está bien o no el medio ambiente, sino tener proyectos específicos integrales, sobre todo, que era lo que se manejaba en estos proyectos, para combatir la pobreza, la desigualdad, al mismo tiempo que se procuraba, ¿no? Y se buscaba disminuir también el cambio climático. Me parece uno de los tremendos aciertos. Contrario, por ejemplo, al trabajo que yo ignoro que ha hecho Juan Ramón de la Fuente como embajador de México ante la ONU. Pues yo la verdad es que, al igual que nuestro actual embajador en Estados Unidos, pues desconozco realmente si estuvieron al frente de ciertas batallas o negociaciones. De hecho, estuvo en el gabinete de Zedillo. Fue secretario de Salud de Zedillo en el tema de la UNAM. Sí, digo, al frente de su papel internacional, pues, o sea, yo creo que es un tema más de conciliación que realmente de arbitraje y buenos oficios, porque pues quien llevó, y creo que en general muchos de los funcionarios, pero sobre todo en este rol, pues quien llevaba la política exterior, aún la implementada por Marcelo Ebrard, pues siempre fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, él tenía muchísima claridad en qué se denunciaba, que no, y con Juan Ramón de la Fuente pues es más fácil ver también, y es doblemente fuerte, porque además Claudia Sheinbaum viene del movimiento estudiantil, mientras Juan Ramón de la Fuente era rector y permitió la entrada de la policía durante la huelga del 99. Entonces, pues sí, son como de esas cosas que uno entiende que también pues se acerca a un grupo de la UNAM. La UNAM, sabemos, hay una casta total dentro, pero que estas, pues, o sea, no es menor que Rosaura Ruiz haya sido parte de la Junta de Gobierno, si no me equivoco fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vienen también de un sector en donde se les ha permitido entrar a varios espacios de la UNAM. Juan Ramón de la Fuente, pues no se diga, siendo rector, y que también va a haber, espero, ¿no?, un reacomodo para bien hacia también una UNAM que está enquistada en eso, ¿no? Vemos lo que acaba de pasar con la reforma al Poder Judicial y un Instituto de Investigaciones Jurídicas asumiéndose la UNAM para decir su reforma es una porquería y se va a acabar la democracia. Entonces también esos giros a mí me parecen interesantes, pero también pues de esperar, ¿no? Porque en el ámbito internacional pues no es que, o al menos, o sea, me toca investigar más, claro está, pero el rol que ha desempeñado Juan Ramón de la Fuente como embajador de México en la ONU, pues no lo termino de dibujar como algo de pues estar al frente, ¿no? Como si en su momento ocurrió con Marcelo, como ocurrió pues ahora con Alicia Bárcena también en los espacios de representación de México en el exterior. Entonces, bueno, veremos también en ese rubro cómo se desempeña. Porque otro punto, y ya pasando a ese marco internacional, antes de entrar como a la parte de seguridad, que ahorita hablamos del caso de Ernestina Godoy, Adri, hay una mujer que va a asumir la presidencia de México. Es la primera mujer incluso que lo hace en la parte de América del Norte, si consideramos a México también en este bloque con Estados Unidos y con Canadá. Pero la oportunidad que va a haber también para trabajar, como bien decía Lina, ¿no?, estas nuevas relaciones, teniendo a un Milei en Argentina, la probable llegada de Trump, va a ser importante el trabajo que desempeñen, por un lado, Juan Ramón de la Fuente y también Marcelo Ebrard, que ha sido ahí una persona que ha tenido este contacto directo con Donald Trump. Entonces, esta oportunidad que va a haber por parte de estos personajes también para representar al gobierno de México, ¿cuáles son los beneficios que tú observas en ello? Híjole, pues sí, viene un mundo muy complicado. Creo que los primeros 6 nombramientos son muy potentes. Incluso el de Ernestina Godoy, que finalmente, digamos, podemos criticar, bueno, en mi caso, algunas decisiones y la gestión de algunos casos en la Ciudad de México, pero eficaz para el caso, digamos, o para esta coordinación con Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Bueno, probablemente ese es uno de los elementos que considero para poderla nombrar como su consejera jurídica, y que creo que está blindándose con personajes de muy alto nivel. Yo, en el caso de Marcelo Ebrard, por ejemplo, veo temas importantes. Por un lado, decir que creo que el neoliberalismo no se fue,
no se va a ir. Eso creo que es algo que tenemos que tener muy claro, porque evidentemente mientras más se asoman estos dichos, ¿no?, del comunismo, de la ultraderecha, se tiende más a atacar a los gobiernos progresistas. Entonces también, no sé si a ustedes les ha brincado que de pronto surge, ¿no?, este nombre de Altagracia Gómez. Uh-huh. Y creo que es interesante en el sentido de tu pregunta de ver hacia dónde va Sheinbaum, porque Sheinbaum no está rompiendo para nada con el poder económico, todo lo contrario. Hay un arropamiento de ambas partes, pero Altagracia Gómez creo que ahí es donde tiene que ver. Y estos nombramientos creo que también van muy en ese sentido. Es decir, la geopolítica en estos momentos va muy encaminada a continuar evidentemente el neoliberalismo. México no puede estar exento de ese neoliberalismo. No podemos quitarnos o sacudirnos ese modelo económico, ni siquiera creo que empezar o lo que planteaba el presidente, que ya se había terminado el neoliberalismo, no. Y lo hemos visto en momentos muy concretos cuando se ha tenido que sentar con BlackRock, y lo hemos visto además que ha sido Altagracia Gómez quien ha estado, ¿no?, ha estado asesorando de manera muy importante a Claudia Sheinbaum. A mí me preocupa un poco, debo decirlo, este tipo de dinámicas y conceptos, porque es una especie como de neoliberalismo alternativo. Estos conceptos tienen aditivos como progres, ¿no?, capitalismo consciente, riqueza holística, prosperidad compartida, crecer con bienestar, digamos. Quizá nos pueda llamar la atención, ¿no?, el que haya una especie de capitalismo pues menos agresivo. Finalmente, capitalismo es capitalismo. Ahora, sobre todo para quienes pensamos y analizamos o vemos el mundo desde la izquierda. Yo nada más quiero como pensar o analizar, ¿no?, que nos quede muy claro también y pensar si estos términos son para suavizar al poder económico, o si nos van a terminar suavizando a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre eso que dices, Adri, o sea, es que yo también coincido en esa parte de que el neoliberalismo no se acaba porque firmas un papel que diga se acabó el neoliberalismo, pero sí creo que ahí también estamos viendo esa continuidad, ¿no? O sea, también Andrés Manuel se ha sentado con BlackRock. Andrés Manuel tuvo a su Altagracia, que sería Romo, ¿no? O sea, su asesor, porque según lo que dice Claudia en la reunión con el Consejo Coordinador, que es Altagracia va a estar como enlace como empresaria con ustedes. O sea, ahí como que también desdibujándola un poco porque la ponían a ella como secretaria de Economía, ¿no? Entonces, o sea, yo veo que está siguiendo como las mismas pautas, ¿no? No estoy incluso, diciendo por que ejemplo, sea diferente. Que López Obrador se siente con Slim cada que Pero quiere, no estoy diciendo que ni una ni otra es diferente, es decir, o sea, iguales. Sí, exacto, es que justamente es esa la continuidad. Lo que digo es que si estamos pensando en que gobiernos progresistas van a poder sacudirse, deslindarse del neoliberalismo, pues no, precisamente en el sentido de la pregunta, Perla, que me parece muy importante, con el avance de la ultraderecha y además a ultraderechas anarcocapitalistas, ¿no?, cada vez más con esta tendencia a la desaparición de los estados, me parece que no, y que quizá están buscando navegar dentro de ese mundo neoliberal con ciertos aspectos menos agresivos. Eso es, digamos, quizá lo que veo que puedan estar pensando, pero desde la izquierda creo que eso sigue siendo muy crítico, ¿no? Me parece que eso debe de ser una alerta. Y sobre todo, déjenme nada más, porque en el caso de Ebrard, y lo que yo comentaba en uno de los versos del año pasado, que me parece importante respecto además al TEMEC, ¿no? Todos estos, incluso empresarios, en el caso de Salinas Pliego, pues acaba de ser demandado, ¿no?, por dos fondos por no pagar. ¿Y a quién creen que le están reclamando? Al Estado mexicano, ¿no? Entonces, en ese mundo, ¿no?, está, creo que, poniendo personajes clave Sheinbaum, y que, repito, no es que se vaya realmente a acabar el neoliberalismo ni que vayamos a transitar a una izquierda mucho más fuerte, porque no pudo hacerlo el presidente López Obrador, y en este mundo que viene, que sigue empujando fuerte, sobre todo a la ultraderecha, pues menos, ¿no? Ahora un perfil como Altagracia, eso no debería ser importante, pero lo es en términos del mensaje que manda. Su imagen es una joven
incluso ustedes la ven coquette, ¿no? Con su vestimenta, su voz, parece suavizar incluso el mensaje capitalista, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿suavizará al poder económico Altagracia o nos va a suavizar a nosotros desde la izquierda? Es solamente una reflexión desde la izquierda, repito, que creo que es importante en este contexto que nos planteaba Perla. ¿Puedo decir algo y ya luego me salta en mi turno? No, adelante. O sea, sí, yo sí creo que, o sea, yo sí creo que hay una economía posneoliberal, ¿no? O sea, hay principios fundamentales del neoliberalismo, que es la extensión de la jornada laboral, por ejemplo, mientras ahora está sobre la mesa la reducción de la jornada laboral. O sea, si algo caracteriza a la economía neoliberal es justamente la extensión de la jornada de trabajo, que ahora se está reduciendo. Pero no se redujo, se detuvo. No, por eso se va a discutir, es una de las reformas constitucionales que se va a mandar al Congreso. Además del decreto para disminución de sancionar 48. a los empleadores que sobrepasen los Claro, 8 eso horas. se acaba de aprobar hace apenas unos días, ¿no? O el tema del salario mínimo. Una de las condiciones del neoliberalismo era justamente que no se había incrementado el salario mínimo, mientras ahora están por arriba de más del 100% del incremento. El tema de la redistribución de las riquezas también era, pues, al contrario, se había ampliado la concentración de las riquezas, mientras ahora hay una redistribución que, pues, el propio Coneval dice hay una redistribución, la disminución de la desigualdad propiamente, o el tema también de los recursos naturales, ¿no? Una de las características del neoliberalismo es la privatización de absolutamente todos los recursos, mientras ahora hay una nacionalización de litio, hay un retorno de la industria eléctrica. Es decir, yo entiendo que no haya un modelo anticapitalista, que a mí me encantaría que hubiera, pero yo sí creo que hay medidas que no se pueden juzgar igual de que no ha habido un cambio, ¿no? Por ejemplo, con el priismo. Pero yo nunca he dicho que, pero sí hay un cambio, o sea, si hay un cambio, no podemos decir nada más como que es el mismo neoliberalismo, que va a haber una continuidad en el neoliberalismo, cuando sí hay principios. Tampoco he dicho eso, es que creo que también hay que ser cuidadosos con las palabras, ¿no? O sea, yo he dicho que no se ha erradicado el neoliberalismo, que esos son los términos exactos que el presidente lo ha dicho. Sí, también para no tergiversar, yo nunca he dicho que no ha habido mejoras, ¿no? O sea, no se ha acabado el neoliberalismo, ese es el planteamiento. No, pero lo que voy es que no solo no se haya acabado, sí ha habido políticas antineoliberales implementadas durante este gobierno, ¿no? O sea, sí hay un cambio en el modelo económico que nos permitiría decir que incluso dentro de las 20 propuestas que se están haciendo, pues también tienen ese horizonte, o incluso esto que es en realidad un principio antineoliberal, que es por el bien de todos, primero los pobres, mientras en realidad no solo fueron palabras, ¿no? Hubo una disminución de 5 millones de pobres en este país. Yo sí creo que el capitalismo no se le puede lavar la cara, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con todas estas lógicas de hay un capitalismo menos depredador, hay un capitalismo consciente, o sea, el capitalismo efectivamente es el capitalismo, y por eso es que los gobiernos progresistas, y yo lo he sostenido aquí, no son suficientes. Ese es el gran reto para México. Lo que sí tiene México hoy es que tiene una característica que no tuvieron los gobiernos progresistas durante los últimos 20 años, que es que en vez de disminuir su apoyo durante su gestión, lo incrementó. Esto no había pasado dentro de la región, y es algo que están ahora también admirando, y que la gente dice qué chingados está pasando en México, porque eso no había pasado allá. Efectivamente, los progresismos es la forma light de decir que no son anticapitalistas, que no son de socialistas, que no están buscando cambiar, y efectivamente yo coincido en que ahí necesitamos transitar, porque aun cuando se aprueben todas las 20 reformas no va a ser suficiente el cambio de modelo económico, porque seguimos pensando en la explotación del hombre por el hombre, que sigue habiendo empresarios que se van a quedar con la riqueza de la clase trabajadora por mucho que le suban el sueldo, por mucho que haya disminución de la desigualdad, y eso es los límites, esos son los límites que han tenido los gobiernos progresistas, que negocian con las burguesías, y que cuando vienen los golpes de Estado se los dan sin mayor duda, ¿no? Eso hizo Evo Morales, le hizo un montón de concesiones a las burguesías que le dieron el golpe de Estado, aun cuando nacionalizó el litio, aun cuando hubo disminución de la desigualdad, también ocurrió, y eso es lo que ha pasado. Y en realidad, pues sí, la apuesta tendría que ser una verdadera profundización de estos modelos que sí han logrado, digamos, redistribuir la riqueza, pero también pensando que los empresarios no van a dejar de ser empresarios y pensar en sus ganancias antes que en el bien común, ¿no?
Y ahí se ve, o sea, por ejemplo, siguiendo esta línea a la cual están llevando la discusión, que es hablar sobre la economía y este primer grupo que presenta Claudia Sheinbaum, creo que también la reunión que tuvo con el Consejo Coordinador Empresarial un día antes fue muy clave antes de presentar a estos personajes que iban a estar dirigiendo. ¿Por qué? Porque creo que con la postura tanto de Adriana con la postura de Alina que acabamos de escuchar, se ve claramente que estamos más atentos de entender qué pasó con el neoliberalismo, cómo está cambiando. Y retomando, por ejemplo, algo que decía en Café y Noticias también, que tiene que ver con los cambios no son de un día para otro, los cambios son paulatinamente y son cambios que se van a ir reflejando. La continuidad que está ahorita dando Claudia Sheinbaum tienen que ver por ese sentido, ¿no? No va a ser lo mismo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, ella misma va a tener sus propias directrices y ya las dio a conocer en la semana pasada, que vimos esta reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Estar esperando Claudio X González Laporte, que son imágenes que van a quedar para la posteridad, porque estamos viendo que ya no es esta idea de seguir pensando que todo es el neoliberalismo, ¿no? Sino más bien que hay otras formas de gobernar, y es este mensaje también que envía a los mercados ese mismo jueves que da a conocer estos perfiles. Meme, ¿cómo todo esto abonó también para ir cambiando esta mentalidad y seguir justo por ese camino de decir, a ver, bueno, el progresismo es algo que sí queremos, pero tenemos una visión que es de izquierda y es un proyecto que tenemos que seguir, que es el proyecto que arranca el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Justo retomo un poco para ir dándole como sentido a todo esto, porque al final este es el sentido de ¿por qué Claudia Sheinbaum elige presentar a estos primeros 6 integrantes del gabinete? No fue fortuito. No fue fortuito. O sea, no fue porque vamos a de Tin Marino Doping, bueno, fue como de, oye, a ver, no, evidentemente no fue al azar y no fue una casualidad. Fue una decisión estratégica. ¿Qué es lo que ha pasado? Para entender esa decisión estratégica acaban de tocar el punto, los empresarios. ¿Cuáles han sido los movimientos más interesantes, llamémosle, que hemos visto desde que Claudia Sheinbaum es electa presidenta hasta ahorita? La incertidumbre de los famosos mercados, que ni siquiera es por Claudia Sheinbaum, ni siquiera es por la mayoría de Morena o el Plan C, es por la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué no es por la mayoría? Porque recordemos cómo fue el Pacto por México, que estaba el PAN, PRI, PRD, firmaron un pacto para aprobar 11 reformas estructurales, y ahí yo no vi ni que se moviera el peso, el dólar, ni que los mercados especularan. No, ¿por qué? Porque eran reformas pensadas a favor de los empresarios. Ese es el sentido neoliberal. ¿Por qué en este momento entonces sí vemos todos estos movimientos? Porque son reformas pensadas en las mayorías en el beneficio de la gente. Por eso los empresarios, los mercados están como de, a ver, espérame. Entonces, justamente el que Claudia Sheinbaum presentara este gabinete es darle una calma y darle confianza a los que han estado especulando, brincando, diciendo, no diciendo, etcétera. Oye, ¿qué sabes qué es lo peor? Que ni siquiera les conocemos los rostros. O sea, siempre es como el mercado. Y es sí, o sea, es como el mercado. ¿No? El mercado. Ponle el rostro que quieras. La bolsa. El mercado, la bolsa, Wall Street, no sé. Exacto. El toro. El toro, el toro, ¿no? Ok, olvídenlo. Pero justamente, es que es neta. O sea, lo primero que piensas es Wall Street, mercados. O sea, te imaginas a un señor de traje enojado. No sé, whatever. Justamente es un mensaje de vamos a calmarnos. ¿Qué es lo primero que pasa cuando empiezan estos movimientos? El primer integrante del gabinete confirmado no es ninguno de los 6, es Rogelio. Es el actual secretario de Hacienda. Él es el primer integrante del gabinete confirmado. Ya son 7 integrantes del gabinete. O sea, es Rogelio. Él es el primero y entonces empezamos a calmarnos. No fue suficiente. Luego hubo unas declaraciones de Nacho Mier con el tema de la reforma y otra vez para arriba. Y luego que sí, que no, que entre que sí, que no, Claudia viene con un siguiente mensaje de se va a debatir, se va a discutir. Y eso no quiere decir el pago de la deuda. Exacto, y eso no quiere decir, eso no quiere decir que no se vaya a aprobar, solamente decir que se vamos a discutir, se puede mejorar, claro, todas las reformas son perfectibles. Y justo viene esto cuando anuncia Rogelio Ramírez de la O, dice, viene el tema de la deuda, vamos a mantener, o sea, lo que a los empresarios les ha encantado que hizo esta administración, mantener una política económica y financiera estable. Les ha encantado, es lo que más le han reconocido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Su política financiera ha sido estable, ha sido madura, adulta. O sea, le han reconocido eso. Entonces Claudia Sheinbaum dice, aquí está Rogelio, que además Rogelio tiene muy buena relación con también los mercados y demás, la ha tenido mucho tiempo. Perdón que te vuelva a interrumpirme. Ni siquiera ha tenido que salir a hablar Rogelio. No. O sea, solamente mandaron un comunicado la a foto. Hacienda
La foto... Es pero como el no te digo detente. que- Es el nuevo detente. Sí, Con Rogelio. Detente, La Rogelio. política de continuidad El detente hacendaria. de los mercados, Rogelio. Ahí Sí. está, ¿no? La tarjeta. Entonces, sale Así como justamente. Patricia Mercado. Así como Patricia La Mercado, feminista. La feminista. El economista. Ajá, exacto. Aquí está, ¿no? Entonces sale la tarjeta de Rogelio y todos calmados. Viene otra vez la discusión de las reformas y otra vez se vuelven a disparar. ¿Qué pasa después del nombramiento de ayer de los 6? Otra vez estamos entrando en calma. Es estratégico, es justo estratégico. Entonces, creo que aquí el punto es la transición. Seguimos en gobiernos de transición. No podemos pensar que de las 8 a la mañana o en 6 o ni siquiera en 12 años vamos a erradicar políticas neoliberales de privatización. Por ejemplo, CONACYT, que es otra decisión que también involucra a los empresarios y aquí se ha platicado mucho. ¿Qué es lo que hacían? Calderón, cuando es presidente, lanza un programa para los empresarios, para la innovación. Este programa supuestamente estaba diseñado para investigar e innovar y eventualmente ayudar a la competencia entre las empresas. Jamás estuvo destinado para que estas investigaciones o estos desarrollos ayudaran a la ciudadanía. Jamás se pensó. Entonces, ¿qué pasó? Empresas como Kimberly-Clark terminaban inventando, desarrollando lo que hoy son los pañuelos desechables húmedos para el baño y algunos pañales. Es algo que pagamos los mexicanos. ¿Alguno de nosotros ha visto un beneficio de esa investigación? No, tienes que ir a comprarlo. Nada más. No fue puesto a la disposición de la ciudadanía, fue puesto a disposición de los capitales. ¿Qué después pasó? Que no solamente es el caso de Kimberly-Clark, sino que varias empresas que participaron en exactamente ese mismo programa terminaron siendo investigadas y posteriormente acusadas por prácticas monopólicas, todas financiadas con dinero del CONACYT. Entonces, lo que sí estamos viendo es un gobierno de transición. Recordemos que el neoliberalismo es justamente la privatización y la limitación de la participación del Estado. Hoy estamos viendo una transición completa a eso. El Estado está poniendo límites, es decir, sí puedes empezar, sí puedes participar empresario, por supuesto, porque tú me ayudas a crear empleos, pero eso no quiere decir que te voy a dejar la puerta abierta para que hagas lo que quieras. Hay límites. La función del Estado es esa, poner límites. En la administración del presidente López Obrador, entre que pasa la pandemia y muchas cosas, hay, claro, cosas que quedan pendientes al ponerles estos límites. Incluso reformas que no pasaron, como la reforma eléctrica, que aunque se hicieron algunas decisiones en la Comisión Federal de Electricidad, no fue suficiente. Hoy lo que sí estamos viendo es, vámonos al siguiente nivel, o sea, es ir subiendo escalones por escalones y por supuesto que esperamos ver un cambio aún más importante en esta administración, porque insisto, es una transición. El neoliberalismo no es como que de la noche a la mañana cierras la llave y ya, porque viene esta desestabilización de los mercados, sino que necesitas darle esta transición, pero siempre poniendo primero a la gente. Y eso es lo que al menos yo sí estoy viendo en las decisiones del gabinete y también en los proyectos políticos. Vamos a entrar a una ronda ya de participación final. Ya se nos está acabando el tiempo. No, tan rápido se está yendo. ¿Otro programa? Sí. Sí, nos vamos a entrevistar ya después. Sí, todos los martes, ¿no sabes que vienes? Te recuerdo. Estás invitada. Aquí te esperamos. Ahí no te lo pierdas. Ese es tu lugar, no te lo pierdas, Selina. Pero Dani, entrando también a esta recta, se nos ha ido un personaje, porque sí creo que son varias directrices que marca en este primer anuncio Claudia Sheinbaum, pero hay un personaje que va a ser clave también para lo que va a venir, que es Ernestina Godoy, y lo que vaya a pasar en cuestiones de seguridad y cuál va a ser el papel que ella vaya a jugar en esta consejería jurídica. Ya se había sonado su nombre para ocupar este cargo, pero ¿cuál es el futuro también que se ve para una Ernestina Godoy, que quizás podría llegar ahora a una Fiscalía General de la República en un momento en el que termine Alejandro Gertz Manero? O que lo jubilen, por favor. Por favor. Desde antes. No, o sea, sí, digo, cualquier señal que nos hable de que pueda haber un cambio en la Fiscalía General de la República, yo creo que el único que se negaría sería Gertz Manero, ¿no? O sea, pero no, sí, cualquier señal. El hecho también de que ya, de acuerdo con lo que dijo Claudia, es que va a estar obligado a estar en las reuniones de seguridad diarias. Ya se me hace un avance, ¿no? Al menos vamos a tener como conciencia de que está trabajando, de que está vivo, de que está haciendo algo, ¿no? De que al menos se está levantando temprano a rendir cuentas con el equipo de la presidenta, ¿no? Entonces,
pues sí, lo de Ernestina Godoy es de esos nombramientos como sin sorpresa, ¿no? Ya es la continuación de ella, de acuerdo con lo que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Otro que no se ve como sorpresa sería pues la llegada de Omar García Harfuch, ¿no? Que yo creo que cuando se concrete eso nos va a llevar a un análisis también más profundo, pero justo hasta que ocurra ese momento. Es su abogada, trabajaron ya de manera muy cercana y además pues tiene la certeza y la garantía de que Ernestina Godoy también es López Obradorista y no de 2018 para acá, sino desde hace mucho tiempo. O sea, Andrés Manuel López Obrador ha detallado cómo ha sido su relación. Entonces tienen esa garantía de que son del mismo equipo, del mismo grupo y van con el mismo fin. Si fuera fiscal, digo, no sería un mal elemento. Ella está, por ejemplo, lo de ella lleva la investigación del cártel inmobiliario, que es quien la impulsa y pues, o sea, terminó marcando al panismo en la Ciudad de México, ¿no? Incluso etiquetando ya ese mismo comportamiento en otras zonas, ya la gente, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? O sea, ya creo que no fue menor y justo también por esa investigación Morena termina concretando el triunfo en la Ciudad de México, digo, sin hacer menos el perfil de Clara Brugada, pero sí... Sí, pero el hecho de decir, a ver, hay un cártel inmobiliario en la Ciudad de México y ahí están los principales panistas, no fue menor. Entonces, hay mucha expectativa sobre su función. Digo, hay mucha gente que no ve con buenos ojos esto. Por ejemplo, lo del tema de las investigaciones indebidas que estuvo haciendo de intervenciones ilegales a ciertos teléfonos. O sea, no todo fue bueno. En su función como fiscal. Hay muchos casos, por ejemplo, también de feminicidios en los que en unos se actuó muy bien, en otros no se actuó bien y también ahí cae la responsabilidad en ella. Entonces, ahora tiene la responsabilidad de hacerlo bien a nivel federal, ¿no? O sea, porque también valdrá la pena hacer esa revisión más a fondo, pero, por ejemplo, sí llevó bien lo de Ari Fernanda, que es ya llevar la guerra contra el fiscal de Morelos, ¿no? Ese caso quedó como emblemático, pero hay muchos que se quedaron en el aire y que si no hubiera sido por la exposición mediática, esos feminicidios simplemente se quedaban hasta ahí ya, ¿no? Entonces creo que es una materia en la que hizo, pero no hizo todo lo que pudo hacer. Entonces, ahora va a tener tareas distintas en consejería jurídica, no se va a meter solamente a los temas de seguridad y vamos a empezar a ver lo que va a ser muy emocionante, ese tipo de leyes que cree Claudia Sheinbaum con su propio sello. Hasta ahorita tenemos las reformas con el sello López Obradorista, que son las que ya conocemos, ya hemos abordado, pero pues sí quiero imaginarme ese paquete que puedan hacer Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy, porque aparte se les nota con un tinte muy de género, ¿no? O sea, el hecho de decir que van a crear programas sociales para mujeres de 60 a 64 años, porque han trabajado toda su vida en tareas de cuidados, que es un trabajo no reconocido, te dice, bueno, se está atendiendo a un sector de las mujeres que posiblemente está muy desprotegido económicamente. Entonces también ojalá sigan por ese rubro, porque Claudia Sheinbaum tiene que dejar una marca con eso, ¿no? De que, o sea, sí, se tiene que trabajar para todos, pero hay una deuda histórica con el desarrollo de las mujeres, con su desarrollo laboral, su desarrollo económico. Entonces ya quiero ver cuáles son las leyes que van a crear y ya con el sello propio de Claudia-Ernestina. Alina, ¿qué va a pasar también con esta oposición? Porque hasta ellos mismos han aplaudido en algunos comentarios que he visto que este gabinete de Claudia Sheinbaum pues está mostrando fortaleza a nivel internacional y con un discurso que vimos la semana pasada. Por ejemplo, les decía, ¿no? Claudio X González, Laporte esperando en una antesala a Claudia Sheinbaum, a un Claudio González hijo, diciendo que no nos convertimos en Venezuela. Creo que ya vio varios capítulos de Versus. Sí, se puede ver el momento de que se le rompe el corazón. Se escuchó algo, se rompió en Los Simpsons. Eso que escuchó fue el corazón roto de Lina.
Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esta oposición, Alina? Bueno, a riesgo de no tener una bola de cristal, pero sí hay algunas líneas que podemos ir trazando. Primero, hay una reconfiguración inédita de la partidocracia en México, ¿no? O sea, lo que vimos con Movimiento Ciudadano, incluso también con todas las alertas que ello puede implicar el crecimiento de la bancada del Partido Verde por sobre la del PT en la alianza Juntos Hagamos Historia, ¿no? Haciendo historia. Todo ese tipo de configuraciones se está dando. Ya ha habido algunos vistos de que ahora va a salir un nuevo partido, ¿no? El partido Rosa, Rosita Fresita, no sabemos cómo se va a llamar el nuevo partido. No sé. Sí, la pérdida de la mayoría de los militantes o incluso rostros visibles del priismo, la reconfiguración y la pugna interna del PAN, ¿no? Con esto que dices, le pusieron un etiquetado y me imaginé así como a Jorge Romo y al nuevo panismo, así una lata de muchos conservadores, exceso de conservadores. Con todas las etiquetas. Sí, los montón de sellos así a la nueva facción del PAN, ¿no? O sea, con lazos directamente con el crimen organizado. Hay una reconfiguración, pero eso tiene que, o sea, el crecimiento o la disminución de su impacto o de, digamos, de la victoria sobre el sentido común de la población, también va a ir en función de que Morena ya planteó también una agenda clara de al menos 20 reformas, las que se van sumando ahora con lo que propone Claudia Sheinbaum. Ya no hay, yo lo voy a seguir insistiendo, todos estos meses no hay un solo pretexto para que no se aprueben todas esas reformas. El pueblo ya cumplió, aún así sé que va a haber reticencias, que va a haber amenazas, que va a haber riesgos, que el pueblo tiene que estar a las afueras de San Lázaro, a las afueras del Senado, afuera de Palacio Nacional para que se aprueben y se culminen cada una de estas 20 reformas, pero nuevamente insistí en lo que decía yo anteriormente, incluso las reformas más profundas no se sostienen sin un pueblo organizado. Es decir, se puede acabar con el propio neoliberalismo por decreto y aún así si el pueblo no toma en sus manos las riendas, sea de los partidos políticos o algo que a mí me parecía profundamente revolucionario, que era la constitución de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, de la cual en realidad Claudia Sheinbaum, ¿no?, se elige como la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, comités que no vemos activos, vemos una población que sí defendió el voto, que sí está en esa dinámica de la democracia representativa que tenemos, pero necesitamos transitar todavía un poco más, porque es ahí donde esas ultraderechas tienen más sentido, en los fracasos, en las desilusiones y obviamente el gran tema de México, así como la economía lo fue en Argentina, la seguridad en El Salvador, pues es el tema justamente de la seguridad. Necesitamos transitar hacia una reconstrucción del tejido social y de que se haga justicia pronta y expedita para comunidades que hoy todavía siguen siendo desplazadas, contrario a la narrativa de la derecha de que esto es generalizado y uno ya no puede salir de su casa, ¿no?, etcétera, etcétera. Sí va a tener la 4T que repensar cómo reconstruimos ese tejido social. Lo ha dicho en campaña y en los debates Claudia Sheinbaum. Se le va a apostar más por la inteligencia para que no se cometan pues estas masacres que vimos durante Peña Nieto, Calderón, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el tema de seguridad es una gran apuesta y en función de eso seguirán creciendo o disminuyendo estos discursos de mano dura, de cárceles, ¿no?, buquelistas, etcétera, etcétera. No nos convertimos en Venezuela. Pero sí se puede. ¿Verdad? Meme. Nos van a cancelar. Canceladas. Se vienen las elecciones en Venezuela, ya les traeré detalles. ¿Me vas a llevar o no? ¡Vámonos! Sí, aquí ya desde Caracas. La cobertura. Pero hay algo también que todavía falta, ¿no? Falta ver quién va a estar en la Secretaría de Gobernación, faltan puestos muy, muy interesantes, secretarías muy interesantes, que esto solamente es una muestra, ¿no?, del trabajo que va a estar realizando la doctora Claudia Sheinbaum durante los siguientes años. ¿Qué esperar también de las otras personas que vengan? Porque si algo recuerdo que platicábamos en un versus, creo que fue en el primer versus con el cual arranca esta serie, era hablar de los aciertos que tuvo Claudia Sheinbaum, pero también algunos errores que hubo durante su administración aquí en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, también teniendo esa experiencia, ¿cómo van a ser los siguientes perfiles o cuáles serían los perfiles ideales para que no se priorizara quizás tanto la academia y también tener esta función ya más operativa? Algo que hemos visto un poco con estos primeros nombramientos es que son gente que conoce de lo que va, o sea, a qué se dedica, o sea, que tienen una experiencia que acredita el cargo que van a asumir, pero que también tienen no solo la experiencia
teórica, sino que también tienen una experiencia práctica trabajando en el tema. Creo que obviamente no tenemos una bola de cristal y más allá de decir nombres, creo que los cargos que a mí me gustaría ver donde Claudia dé estos mensajes fuertes sería también en la Secretaría de Gobernación, que es la secretaría que maneja la política interior del país. La Secretaría de Seguridad creo que está más cantada que nunca, pero también la Secretaría de la Función Pública. Porque no hay ningún gobierno que esté exento a cometer errores o no se deben de meter las manos al fuego por nadie y tampoco es dar cheques en blanco. Creo que uno de los temas que más ha perseguido a Claudia, ya ni siquiera es lo del metro, es la manera en la que actuaron en consecuencia. Por ejemplo, el caso de Florencia Serranía. ¿Cómo es? No se le investigó, básicamente. O sea, que era la del metro. La del metro no se le investigó. No se le investigó. Entonces, ¿a quién le tocará investigar temas relacionados con los funcionarios públicos? A la Secretaría de la Función Pública. De hecho, el propio gobierno del presidente López Obrador no estuvo exento de este tema, como fue el caso de Segalmex. Y es justo a través de la Secretaría de Función Pública que se denuncia el tema, el mega desfalco de Segalmex, que además se llevan las investigaciones, se trabaja en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación y se presentan las denuncias que hoy han detenido a los funcionarios responsables. Aún para mí queda pendiente Ignacio Valle, porque para mí no está como que es que se lo chamaquearon, perdón, Ignacio Valle tenía toda la experiencia del mundo en los cargos. Y es una buena persona. Exacto, eso no es tenía toda la experiencia del mundo, no lo había ocupado una sola vez, sino que había participado en otras administraciones en cargos similares, no es como que te lo vayas a chamaquear. Entonces creo que ahí el mensaje es justamente ese: ¿quién va a ser el encargado de ser el supervisor de todos ellos? O sea, de que si alguien comete algún delito, entonces esta persona sea encargada de ir y presentar las denuncias, porque yo creo que ninguno de nosotros está esperando con esta esperanza de nadie va a cometer errores. Ojalá, pero no lo sabes. Nunca sabes qué puede pasar entre los propios equipos que ellos irán integrando o contratando. No lo sabes. Lo que sí necesitamos saber es quién va a ser la persona y que esa persona no tenga ni un rastro de falta de honestidad en su currículum, para que entonces digas, bueno, al menos tengo la tranquilidad que si Ángel la riega, sé que no va a ser un Virgilio, sé que esta persona sí va a investigar lo que esté pasando dentro de los funcionarios y que va a actuar en consecuencia, porque así también tiene que dar el gobierno esa demostración. Lo que esperamos es eso. Esperamos personas que acrediten la experiencia, que yo sé, o sea, me queda claro que Claudia Sheinbaum le está apostando a gente experta en el ramo del cargo que van a ocupar, pero que también tenga claro cuáles son los principios. La prioridad a la gente, a las mayorías, el pueblo primero, ir continuando con esa transformación, vamos para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que tendremos que ir viendo con los siguientes nombramientos que estará dando Claudia Sheinbaum. No solamente darle la tranquilidad a los mercados, que es algo que ya cumplió esta semana, sino darle la tranquilidad a la gente, que es la que votó por ella y es los que le dimos esa confianza de decir, aquí está, o sea, te estoy dando esta demostración de que es gente capaz y que va a cumplir. Y si no lo hacen, entonces tenemos la llave para que salgan, para poder cambiar y actuar en consecuencia. Creo que hay que ser realistas en cuanto a eso, en cuanto a que no somos perfectos, pero sí se pueden hacer cosas bien y se tienen que hacer bien. Y obviamente ir transitando hacia una evolución económica y política que no solamente depende de los gobiernos, también depende de la ciudadanía y depende también de los medios de comunicación. Para terminar, Adri, con este primer grupo también se comienza a desdibujar esta idea que trataban de poner desde la oposición, de decir, nombres que ya se dieron a conocer por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él fue el que metió la mano para este gabinete, que es una de las estrategias que han tenido, ¿no? Tratar de decir que Claudia Sheinbaum va a estar siendo mangoneada por el presidente López Obrador cuando ya esté en el cargo la doctora Claudia Sheinbaum. Se desdibuja esta idea y con esto marca también que ella va a poder, o que tiene también ya esta capacidad de decisión y que no importa lo que digan cada una de las personas de la oposición, que es también a las personas a las que está respondiendo con este gabinete. Sí, efectivamente creo que tiene ya un sello muy fuerte, muy potente y está privilegiando el conocimiento. Creo que y se ha hablado mucho en estos días de si el presidente López Obrador
consideraba que para los perfiles, para su gobierno, era el 10% del conocimiento y el 90% lealtad, o era... Honestidad, no era. Honestidad. Bueno, ya Algo estoy así. tergiversando, Algo así era. disculpen. Pero por ahí era, ajá, por ahí era. Pero bueno, en digamos, el mensaje es que en este sexenio se está privilegiando el conocimiento técnico, y creo que eso también es incluso está calmando también a los propios mercados. Además de lo que ya habíamos comentado previamente en el caso de esta asesoría de esta empresaria muy joven, Altagracia Gómez, hay solamente en los próximos anuncios, en los próximos días que veremos el siguiente anuncio, pues creo que ya se van a anunciar algunos perfiles más políticos, y creo que ahí es donde va a entrar un poco la polémica. Por un lado, se anuncia, obviamente estamos a la espera, pero precisamente porque Javier Corral presentó el programa anticorrupción, se espera que sea él o el titular de la función pública o alguna situación por ahí, ¿no? Y creo que vamos a ver ya o entrar en una dinámica de algunos perfiles polémicos que, si bien empezó potente con un mensaje positivo, incluso para la protección, ¿no?, de la salud alimentaria, de la parte tecnológica, académica, creo que el mensaje también que va a mandar, pues puede alertarnos también de algunas situaciones. Por un lado, un perfil como el exgobernador panista, Javier Corral, ahora ya en el movimiento y ya presentando este plan anticorrupción, recordando sobre todo pues el papel que tuvo con incluso con la protección a los cómplices del asesinato de Miroslava Bridge, pero también en la fabricación de delitos en contra de Susana Prieto Terrazas, que ella misma ha denunciado. Bueno, creo que es un perfil polémico, muy difícil de entender también que en esta dinámica pueda tener lugar. Y en el caso también de Omar García Harfuch, hay que decir que me parece que es una mala señal o un mal mensaje que va a mandar al caso Ayotzinapa, a las familias. Yo creo que veremos también mucho movimiento en estos nuevos anuncios, y eso incluso va a ser propio el sello de Claudia, porque hemos visto cómo ha apoyado a alguien como Omar García Harfuch, ¿no? Creo que sí está teniendo ya pues un camino muy trazado, y si bien este primer momento, en estos primeros seis perfiles manda un muy buen mensaje de hacia dónde quiere dirigir su sexenio, y más allá también de la polémica sobre el aspecto capitalista y neoliberal, que creo que para los gobiernos progresistas es muy difícil sobresalir, sobre todo ideológicamente hablando, va hacia este punto, justamente en medio de esta coyuntura del avance de la ultraderecha, pero tiene ya su sello. Indiscutiblemente me parece que ya no está a la sombra del presidente López Obrador, todavía hay un obradorismo, y creo que va a seguir muy vivo, pero en estos movimientos que hemos visto y los que se prevé que van a llegar, creo que ya trae el sello de Claudia Sheinbaum. Yo creo que eso ya no lo podemos discutir, ¿no? Me parece ya un poco, no sé, un poco burdo el estarlo mencionando, aunque debo decir también que pues, le he puesto de pronto en atípica, porque pues sí, una como que de pronto se flagela. Sí, no, es como un poco todavía en dónde están viviendo, y todavía a la Raki mandando cartas a la ciudadanía, ¿no?, regañándola de por qué votaron, ¿no?, por el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero más allá de eso, creo que ahorita ya está muy dibujado el proyecto de Claudia Sheinbaum, y creo que ya el próximo jueves lo que veremos será los perfiles más políticos, probablemente gobernación, probablemente seguridad, que creo que son de los perfiles pues más políticos, y ahí veremos, se nos da para otro versus. Pues la próxima semana vamos a estar hablando aquí de cómo va avanzando este proyecto, o a ver también qué otro tema se nos cruza por el camino, pero de qué vamos a tener. Vamos a tener de qué hablar durante las siguientes semanas. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Ya hay un primer esbozo de lo que va a suceder durante el siguiente sexenio. Lo vamos a ver el próximo jueves, cómo va
va avanzando y también con las conferencias que va dando, porque se están anunciando muchos proyectos, muchos trabajos por parte de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que esta transición pues se va a hacer muy corta y ya estamos viendo que está trabajando. Así que nosotras nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Dani Burgos, que nos estuvo acompañando aquí en la grabación. Déjenos su me gusta, comentarios, ya sabe, estamos muy atentas a todo lo que nos ponga, respondiéndoles aquí en el chat. Nos vemos. Bye. Chao.